Muy buenas noches, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hice un pequeño video relacionado a lo que es la confesión de Pedro, que está ubicado en el libro de San Mateo, capítulo 16, hablando del versículo 18, ¿ok? Pero dentro de eso también expliqué en aquel video de que esta conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Cuando él les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, Pedro se adelantó y él habló diciéndole, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, dentro de esas circunstancias Jesús también le responde, ¿verdad? Y esa conversación que se tuvo, ese diálogo que se tuvo, el Señor revela algunas cosas. Entonces, dentro de esas cosas que están reveladas, se dividen en cinco partes. Hay una situación cuando el Señor les dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, referentemente a cuando el Señor Jesús le hace mención, le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión o sobre esta declaración con tu boca, ¿verdad? Porque estaba tomado Mateo, lo que es la confesión de Pedro, va tomado de la mano con lo que es Romano capítulo 10, ¿verdad? Versículo del 8 en adelante. Bueno, así también quiero pasar a esta segunda etapa que viene siendo y correspondiendo a que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿ya? Porque aquí también hay eh, una pequeña interpretación que esto lo da el Espíritu Santo, esto se llama discernimiento espiritual. Y bueno, como este discernimiento se le ha dado, ¿verdad?, a las personas que están en la intimidad con el Señor verifica y dice directamente de que dentro de la iglesia no solamente están los hijos verdaderos de Dios, sino que también está la cizaña, son falsos hijos de Dios. También hay muchos lobos rapaces que son los falsos pastores, ¿verdad? Así como lo declara el libro de San Pedro, capítulo 2, así también como lo declara el libro de San Judas. Y habla sobre los falsos profetas. Dice, en aquellos tiempos, en los antiguos, habían falsos profetas, como habrá falsos maestros. Cuando habla de falsos maestros, está hablando de que son pastores, son falsos pastores. Dice que porque por el comezón de las ovejitas, ¿verdad? Que ya no son ovejitas mansas y obedientes. La palabra de Dios dice que las ovejitas son mansas y obedientes. Bueno, cuando las ovejitas mansas y obedientes ya dejan de ser esas ovejitas mansas y obedientes, sino que se transforman en cabritos, ¿verdad? Cabritos que son porfiados y desobedientes, dice que apartarán de la verdad su oído y por esa causa se amontonarán maestros para hablarles de las cosas que a ellos quieren escuchar. ¿Verdad? De eso se trata al fin del tiempo, cuando ya esté en el tiempo de la apostasía, en el tiempo que estamos. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, para que se entienda bien de esta forma. Cuando habla de esta forma, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa eso? Lo que le estaba haciendo mención de que el Señor a quien le da revelación es a sus verdaderos hijos. Dice en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 11, específicamente dice a ustedes, a los que están en mi secreto, a los que guardan, a lo que ustedes que son mi verdadera familia, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que guardan la doctrina de Cristo, ¿verdad? Por así decirlo, para que ustedes vayan comprendiendo, a ustedes les doy a entender y a saber el misterio del reino de los cielos. Pero a todos los demás que dicen llamarse cristianos y no son realmente cristianos, sino que son mundanos, vestidos de cristianos, a ellos que están fuera, a ellos no le doy a saber los secretos del reino de los cielos. La palabra de Dios nos indica de que Dios tiene un remanente fiel y a ese remanente fiel el Señor le da a entender y le da revelación de la palabra de Dios. O sea, esto no es para cualquiera que tome la Biblia y comience a leerla. ¿Ok? También la palabra de Dios dice que su secreto, que es el Evangelio, solamente se los da, ¿verdad?, a aquellos que aman a Jesucristo. Dice que este secreto ahora, en Efesios capítulo 3, versículo 5, dice que ahora este secreto es dado a sus apóstoles y a sus profetas, ¿correcto? Pero de su remanente fiel, de lo que acabas de mencionar, ¿ya? Porque la revelación no es para cualquiera. Por eso se lo hago mención de esto, ¿ok? Porque han aparecido muchos falsos profetas que el Señor lo llama en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, y ver 3 también, hablando y diciendo de que se levantará una gran cantidad de hijos de perdición que se levantarán contra todo lo verdadero de Dios y todo lo que es objeto de adoración a Dios, ¿verdad? Lo hace mención de esa forma, que son los hijos de perdición, todos aquellos que se van a perder. Así que bueno, le hago mención de esta situación referentemente a qué es o a qué se refiere cuando Jesucristo le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Dice la palabra en el libro de Génesis, para yo explicarle esto también, se lo voy a leer, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa porción de palabra nos indica a nosotros que el Señor nos protege a nosotros. El Señor está preocupado de protegernos a nosotros de toda maldición que puedan lanzarlo los brujos, los hechiceros, los caldeos y bueno, toda una cantidad de personas que se dedican al lado oscuro o son siervos directos de Satanás, ¿ya? Dentro de eso, también en el libro de Números dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Qué significa la palabra agüero? Hechicería o brujería. Contra nosotros, ¿verdad? No existe la hechicería y la brujería contra nosotros, que somos aquel Israel espiritual, ¿verdad? Eso lo que nos enseña a nosotros también en el libro de Crónica, capítulo 16, versículo 22. Lo que acabamos de leer, perdón, está en número 23, versículo también 23. Y en el primer libro de Crónicas, en 16, 22, dice, Dios hablando, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso también lo encontramos en el libro de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, ¿verdad? Dice que el diablo no nos toca. Pero también quiero darle una pequeña enseñanza respecto a este tema, de que a nosotros nada nos toca. El Señor Jesucristo, perdón,
habló y dijo, mire, ¿sabe qué? Al pueblo de Israel, todo aquel que lo maldiga, yo esa maldición se la convertiré en bendición. Y toda esa maldición que le hayan lanzado, yo los maldeciré a aquellos que le hayan dado maldición. ¿Correcto? Así también en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, también habla y dice, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿correcto? Entonces todo esto lo que nos da es alusión a que a nosotros, ¿verdad? Nada nos tocará de lo que es la parte infernal de todo lo que provenga de Satanás. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí yo doy potestad de hollar a ustedes serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará, ¿correcto? Bueno, la pequeña porción de palabra que a mí se me enseñó ya hace bastante tiempo, quiero dársela también a entender. Nosotros, todos los que portamos el Espíritu Santo, nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 11, nos enseña de que nosotros estamos por encima, ¿verdad? Sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos y todo lo que hacen hechicería. El Señor espiritualmente a nosotros nos coloca sobre todos ellos. Así, semejantemente a como estuvo Moisés, ¿verdad? Contra aquellos magos, hechiceros, ¿verdad? Que estaban en el reino de Faraón, donde él lanzó la culebra y los magos también hicieron lo mismo. En el fondo, nuestro Dios nos pone siempre por encima de ellos. ¿Dónde aparece eso? Aparece en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 11, donde colocaron a Daniel como jefe de todos estos que practicaban astrología, todo lo que hacían magia, los caldeos, los adivinos, ¿verdad? Y sobre todo ellos, a Daniel lo colocaron por cabeza de ellos, ¿se comprende? Y todo el resto está por debajo de nuestros pies. Es por eso que la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Toda arma forjada contra nosotros, de brujería, hechicería y todo santería y toda cosa mala que provenga directamente de las partes infernal de lo que nos pueden hacer daño, dice que nada nos tocará a nosotros. Eso es algo real, ¿ok? Por eso hay que mantenerse firme, dice la palabra, que prevalece hasta el fin. Eso no significa que nosotros estamos excepto de problemas y de dificultades. Recuerda que la cruz de Cristo son exactamente todos aquellos problemas y dificultades que nosotros podemos pasar, las persecuciones por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de la justicia, por causa del nombre del Señor Jesucristo, todas esas persecuciones y todos esos sufrimientos que nosotros debemos pasar, eso es llevar la cruz de Cristo, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento, que son las puertas del infierno, que son todo el daño que nos quieren producir todos aquellos que practican todo este tipo de eh, magia oscura y todo este tema, ¿ya? Para que se entienda de esa forma. Espero que esto le haya servido, porque yo solamente iba a hablar de este pequeño trocito, pero el Espíritu Santo sentí en mi espíritu que tenía que también andar un poquito más en el tema, ¿ya? Por eso se le ha enseñado un poco más de lo que yo pensaba entregar, ¿ya? Espero esto le sirva, como vuelvo a repetírselo, y que Dios siempre lo bendiga y lo guarde siempre. Otra cosa que también quiero entregarle antes de cerrar este video es que nuestra llave del reino de los cielos, que también lo vamos a tocar, es la oración. Recuerden que cuando Moisés tenía las manos levantadas y el pueblo de Israel estaba guerreando contra Amalek, dice la palabra de Dios que cuando se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo de Israel empezaba a perder, a ser derrotado. Empezaba a bajar los brazos y el pueblo de Israel comenzaba a ser derrotado. Pero él cuando levantaba el brazo para arriba, o los brazos por así decirlo, Israel comenzaba a ganar. La oración, muchachos, nunca deben dejar de orar. Porque si usted flaquea y empieza a bajar los brazos, a dejar de orar, el enemigo va a empezar a ganar territorio en su vida. ¿Se entiende? Por tanto, usted todos los días tiene que orar. Va a almorzar, va a tomar desayuno, va a tomar once, tiene que dar gracias a Dios y tiene que orar. No importa los minutos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se comprende? Asegúrese de ser una persona justa en la vida, de ayudar a los demás. ¿Para qué? Para que sea justo, para que sea considerado justo. Usted tiene que hacer justicia, tiene que ayudar a las demás personas, ¿correcto? Entonces, esta pequeña porción de enseñanza, nunca baje los brazos. Y dice la palabra que cuando uno baje los brazos por cansancio, porque eso es normal, que todos nosotros hemos pasado, que uno de repente baja los brazos espiritualmente, deja de orar, qué sé yo, pasa eso. En el largo y trayecto de nuestra vida cristiana eso pasa. Pero para eso están los otros hermanos, para que nos ayuden a orar a nosotros. ¿Se comprende? Dice, ay del solo, porque si cayera, ¿quién lo pondrá, quién lo colocará de pie? Pero si fueran dos, dice que uno ayudará al otro a ponerse en pie. Por tanto, la palabra de Dios así nos enseña que debemos orar los unos por los otros, así como los hombres, así las cosas que uno quiere que el hombre haga por uno, así también nosotros tenemos que hacer por ellos. Así que usted cuando ore siempre esté orando por sus demás hermanos, para que el día de mañana cuando usted flaquee, para que el día de mañana cuando usted baje los brazos, el Señor le devuelva eso a usted. Haga que otros hermanos oren también por usted. ¿Se entiende? Así que todo lo que usted haga, también todo eso se le va a devolver. Todo lo que el hombre cosechare, bueno o malos, también lo va a cosechar. Amén. Un abrazo y muchas bendiciones, esperando que le sirva todo esto. Chau, chau.